Vamos a considerar un tema importante en la estadística por lo que significa en los niveles de experimentación, que es el análisis variancia o ANOVA. Es un tema que ya lo hemos desarrollado en forma completa cuando hablamos de diseño experimental. Justamente la ANOVA es una de las bases para el cálculo del diseño experimental, uno de los puntos más importantes en los cuales se basa este tema. La ANOVA en sí es una técnica que permite medir las medias de dos o más poblaciones. Es decir, cuando tenemos dos o más poblaciones y queremos compararlo a través de sus medias, ya no nos conviene usar la prueba de hipótesis para diferencia de medias que usábamos cuando teníamos dos poblaciones, en las cuales teníamos una hipótesis nula, en la cual decíamos generalmente que la media de una población era igual a la otra, y la hipótesis alternativa era que eran distintas, menor o mayor. Si tenemos más de una población, supongamos que tuviéramos 3 poblaciones, podríamos tomar de a pares las medias y compararlas. Pero eso no incrementaría el error en cada uno de los pares que consideremos, por lo cual tenemos que buscar otra herramienta. Y es justamente donde aparece la ANOVA o análisis de variancias, que ya no trabaja con las medias, sino con la variabilidad del conjunto de A. Hay muchos problemas concretos en los cuales podemos apelar al instrumento de la ANOVA. Por ejemplo, cuando queremos comparar el efecto de 3 dietas distintas de engorde en pollos parrilleros, por ejemplo, cuando tenemos 3 tipos de drogas para una misma problemática y queremos comparar de forma independiente cuál es el efecto, si hay diferencia de efecto entre ellas, o por ejemplo en problemas de fertilidad de suelo, cuando tratamos con distintos fertilizantes. Ahí lo que aparece es el término de tratamientos, el nivel de factor o tratamiento. Un factor decíamos que es una variable que se consideraba que podía causar diferencias en la variable dependiente. Y justamente el nivel de factor o tratamiento es cada una de las categorías en que está dividido el factor. Por ejemplo, en este caso, si nuestra variable fuera el engorde o la ganancia de peso de los pollos, cada uno de los tres tratamientos sería el nivel de factor o tratamiento, cada una de las 3 dietas a que expondríamos a los animales durante un cierto tiempo. Ese es el concepto de tratamiento, y los tratamientos son justamente el punto de partida de la ANOVA. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Vamos a tomar una variable, la ingesta de agua. La variable va a ser la ingesta de agua. Una cierta categoría de ratones albinos, por ejemplo, de un cierto peso o edad. Entonces, vamos a tomar una muestra de 24 animales, y lo vamos a dividir en 3 categorías. La primera categoría, con comida ad libitum, o ingesta ad libitum, es decir, sin limitaciones. La segunda sería con ingesta controlada. Y la tercera categoría sería con ingesta ad libitum, pero en situación de estrés. O sea, con los animales sometidos a una situación de estrés. Entonces lo que queremos calcular es si la ingesta difiere en esas 3 categorías. Ahí es donde vamos a usar la técnica de ANOVA. Ya no tenemos 2 categorías como los casos de diferencia media, sino 3. Entonces dijimos que tomar de a 2, de a pares, se complicaría por incrementarse el error. Entonces lo que vamos a hacer es el análisis de variancia o ANOVA, que es considerarlas conjuntamente a las 3 categorías a través de su variabilidad. El modelo lineal para este problema podría ser que la ingesta de agua para el ratón número J de la categoría número I, vamos a considerar el número de categorías, la vamos a llamar T, 1, 2, I, N. Y los números de ratones de la muestra va a ser 1, 2, J hasta N. En este caso vamos a ver que esta muestra 24 la vamos a dividir en 3 categorías de 8 ratones cada uno. Entonces decíamos que el modelo lineal de la ingesta de agua de la rata podría considerarse la media general más T sub I, que vamos a llamarlo el efecto no aleatorio
más un componente aleatorio epsilon sub i que puede ser debido a causas dentro de cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, algún ratón enfermo o algún ratón con sobrepeso que pudiera haber en cada una de las tres submuestras que elegimos. Este sería el modelo lineal de la ingesta de agua para un determinado ratón. La hipótesis que plantearíamos en este problema, el H0, genéricamente va a ser que la media para la categoría 1 va a ser igual para la 2, igual para la 3. Es decir, que no hay diferencias de ingesta entre la ingesta promedio entre los tres tratamientos. Y el H1 lo vamos a plantear en forma genérica, que hay diferencia en por lo menos un tratamiento. Tratamiento lo voy a dar T a los tratamientos. Estas serían las hipótesis para la prueba de ANOVA, que es una prueba que la vamos a realizar a través del estadístico Fisher. Pero vamos a llegar hasta la prueba tomando punto por punto cuáles son los pasos. Nuestro experimento aleatorio sería entonces seleccionar al azar 24 ratas o ratas albinas de una cierta edad y peso para que haya una cierta homogeneidad en la muestra. La unidad experimental va a ser justamente una rata albina de cierto peso y edad, con una cierta tolerancia admisible en lo que hace al peso. La población, el objeto va a ser todas las ratas albinas de ese peso unidad. La muestra va a ser las 24 unidades. Y a la vez, la variable en estudio dijimos que es la ingesta de agua. Y en la población estadística vamos a generar tres grupos. El grupo 1, que hemos dicho que era con ingesta ad libitum. El grupo 2 con ingesta controlada. El grupo 3 con ingesta ad libitum, o sea, libre, pero una situación de estrés. O sea, tendríamos tres categorías. T, que es el número de categorías, lo vamos a definir. Entonces había tres categorías dentro del problema. Una muestra total de 24, dividido en tres grupos de 8, con tres categorías. Eso sería nuestro problema. Vamos a dar los datos observados para cada una de las tres categorías. Para la categoría 1, es decir, con ingesta ad libitum, la suma de la ingesta de los 8 animales que la componen va a ser de 18,78 expresado en mililitros centímetros cúbicos de agua. La media de la suma del consumo de la segunda categoría es de 22,45 y la suma para la tercera categoría es de 32. Entonces, si dividimos cada una de estas tres sumatorias por 8, que es la cantidad de elementos de cada muestra, tendríamos que la media ingerida en la muestra 1 es de 2,35. La media para la muestra 2 sería 22,45 dividido 3, es 2,81, y la media para la muestra 4, 32 dividido 8, exactamente 4. Estas serían las tres medias de consumo para los tres grupos, que como vemos en una simple observación, en la situación de estrés habría mayor consumo que en la situación 1, principalmente en la 1 y también en la 2. Pero lo que tenemos que comprobar a través de ANOVA es si realmente es significativa esta diferencia, si se justifica rechazar H0 y aceptar H1. Entonces, esa es la técnica de ANOVA que vamos a desarrollar. Vamos a ver entonces en qué consiste la técnica de ANOVA. A partir de este problema ya planteado, con una muestra de 24 unidades, divididas en tres categorías y con esos valores de la variable. Nosotros definimos la variabilidad o la variancia de la muestra como la sumatoria de cada uno de los componentes, de los 24 componentes de la muestra, menos la media, vamos a llamarle la media total, es decir, la media de los tres grupos. La media de las 24 unidades. Elevado al cuadrado dividido n-1, donde n valía 24, serían los grados de libertad de la muestra total. Ese sería un estimador de la variancia poblacional. La variancia poblacional, sabíamos que era un estimador
de la variancia poblacional. Entonces, esta sería la variabilidad, lo representaría la variabilidad total. Y al numerador lo vamos a llamar la suma total de cuadrados. Dividido los grados de libertad. Lo que hace la técnica ANOVA es esta suma de cuadrados totales, dividirla en dos partes. Dividirla, por un lado, la suma de cuadrados dentro de los tratamientos más la suma de cuadrados entre los tratamientos. La suma de cuadrados dentro de los tratamientos sería por cuestiones que escapan al observador, como podría ser alguna rata enferma, alguna rata con sobrepeso, y entre los tratamientos, justamente las inherentes a las diferencias entre los tres niveles de tratamiento, lo que realmente nos interesa saber. Esto sería una cuestión aleatoria, esta sería una cuestión de las condiciones del problema. Esta es la comparación que realiza ANOVA. Compara la suma de cuadrados dentro de los tratamientos y la suma de cuadrados entre tratamientos. Entonces, vamos a definir el cuadrado medio total como este cociente, la suma de cuadrados totales dividido los grados de libertad, que era el total de la muestra menos 1. Y de igual forma vamos a definir el cuadrado medio entre los tratamientos, sería la suma de cuadrados entre tratamientos dividido los grados de libertad entre tratamientos, que es la cantidad de tratamientos menos 1. Y de igual manera, el cuadrado medio dentro de los tratamientos sería la suma de cuadrados dentro de los tratamientos dividido los grados de libertad dentro del tratamiento, que es el total de la muestra 24 menos el número de tratamientos. O sea, descomponemos el cuadrado medio total en dos cuadrados medios, en dos cuadrados. Entre tratamientos más cuadrado medio dentro de los tratamientos. La suma total de los grados de libertad va a ser justamente la suma de cuadrados de uno más el otro. N menos T más T menos 1 nos va a dar N menos 1, que era los grados de libertad totales. Estos dos cuadrados medios son los que comparamos en el análisis de ANOVA. Entonces, el estadístico contraste, que lo voy a llamar epsilon, es justamente el cociente entre el cuadrado medio entre tratamientos dividido el cuadrado medio dentro de los tratamientos. Si este estadístico nos da aproximadamente 1, intuitivamente le vamos a estar aceptando H0. Vamos a decir que no hay diferencias significativas entre los tres tratamientos. Si nos da mayor que 1, ahí vamos a estar en condiciones de sospechar que vamos a estar rechazando H0, que va a haber diferencias significativas. Y si nos da menor que 1, también vamos a rechazar H0, pero vamos a repetir la prueba porque vamos a estar en la seguridad de que hubo factores no controlados que nos llevaron a este resultado. O sea, que normalmente nos tiene que dar o cercano a 1 o mayor a 1. Si nos da cercano a 1, estaríamos en condiciones de decir que aceptamos H0. Si nos da mayor que 1, rechazaríamos H0, habría diferencias significativas entre los tratamientos. Entonces, ANOVA, la técnica que consiste en comparar los cuadrados medios entre tratamientos con los cuadrados medios dentro del tratamiento. Y lo hace a través de una prueba de hipótesis usando el estadístico de Fisher. Y vamos justamente a desarrollar esa prueba de hipótesis. La suma de cuadrados totales, hay una fórmula que la tienen perfectamente desarrollada en los videos de diseño experimental. Vamos simplemente a poner de forma genérica, es la sumatoria de cada uno de los valores observados al cuadrado menos la suma total de los valores dividido el total de observaciones. Y en este caso la suma del cuadrado total
nos da 88, la suma de cuadrados total nos da 88,35. La suma de cuadrados entre tratamientos, también una fórmula que ustedes tienen desarrollado en el apunte de diseño experimental, es la sumatoria de cada valor observado al cuadrado dividido el tamaño del tratamiento, en este caso serían 8 o 3, menos la suma total de valores dividido n. Y esto nos da 11,64. Y la suma de cuadrados dentro de los tratamientos, había dicho que la total era la suma de las dos, dentro del tratamiento y dentro del tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento va a ser la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados entre tratamientos. 88,35 menos 11,64 nos da 76,41. Con esto ya tenemos todos los datos para realizar la prueba de ANOVA. Y vamos a volcarlos en un cuadro. Vamos a buscar en primer lugar los grados de libertad. La suma de cuadrados, el cuadrado total y el estadístico F. Entonces, para el caso de los tratamientos, los grados de libertad dijimos que eran 3 tratamientos menos 1 van a ser 2. La suma de cuadrados dijimos que era 11,64. Esto sería entre tratamientos. Lo que llamamos el error experimental o sea, sería la diferencia dentro de los tratamientos. Los grados de libertad dijimos que era n grande menos la cantidad de tratamientos, 24 menos 3, 21. La suma de cuadrados, 76,71. Y si dividimos la suma de cuadrados por los grados de libertad, nos da el cuadrado mínimo, que es, en este caso es 5,82 y en este caso es 3,65. Y los totales, los grados de libertad totales van a ser 2 más 21, 23. La suma de cuadrados, 11,74 más 76,41 era 88,35. Y el estadístico contraste era el cociente entre el cuadrado entre tratamiento y el cuadrado dentro del tratamiento. 5,82 dividido 3,75 nos da 1,593. Este es el valor que vamos a tener que comparar usando una prueba de hipótesis a través de la distribución de Fisher. Vamos a usar un alfa del 5%, o sea, vamos a trabajar en la tabla de Fisher del 5%, y vamos a sacar el F crítico. Fisher requiere 2 grados de libertad. El N1 va a ser los grados de libertad entre tratamientos, o sea, 2. Y el N2 va a ser los grados de libertad dentro de tratamientos, 21. Entonces, para 2 y 21, con 5%, el F crítico es 3,47. Entonces, nuestra regla de decisión va a ser: aceptamos H0, como cualquier prueba de hipótesis, si el valor observado es menor, en este caso, o sea, si el F observado es menor a 3,47. Y rechazamos H0 si el F observado es mayor a 3,47. Habíamos dicho que el F era 1,593, es decir, el cociente entre los cuadrados entre tratamiento y dentro del tratamiento nos cae en la zona de aceptación, o sea que estaríamos aceptando H0. Con la ANOVA estamos diciendo que no hay diferencias significativas entre la ingesta de agua en las 3 condiciones previstas: con la alimentación ad libitum, con la alimentación controlada y con la alimentación ad libitum bajo factores de estrés. Esa es la finalidad de la ANOVA, de la prueba
del análisis de variancias. Esa es la técnica comparada. La variabilidad, descomponer primero la variabilidad total en dos partes, entre los tratamientos y dentro de los tratamientos. Compararlas entre sí a través del cociente entre ambos, a través del cociente de los cuadrados entre el tratamiento y los cuadrados dentro de los tratamientos, a través de una prueba de Fisher. ¿Qué ocurre si rechazáramos H0, es decir, si llegáramos a la conclusión que existen diferencias significativas, tendríamos que apelar a lo que llamamos pruebas a posteriori. Las pruebas a posteriori son pruebas en las cuales nos sirven para determinar justamente entre qué tratamientos tenemos las diferencias significativas. Tenemos pruebas como Tukey, Dummel o Sheffield, que las tenemos desarrolladas en el apunte de diseño experimental. Pero básicamente, si rechazamos H0, tenemos que apelar a otro tipo de pruebas para determinar de forma fehaciente entre qué grupos, entre qué tratamientos estarían las diferencias significativas. Y otra cuestión importante para la prueba de ANOVA, para el análisis de varianzas, son los supuestos de validez del modelo. En primer lugar, que las muestras se deben obtener aleatoriamente de poblaciones de manera independiente, o sea, la aleatoriedad es la primera condición. La segunda, que la variable en estudio debe ser normal, y la tercera, que las variables de las tres poblaciones, las variancias de las tres poblaciones deben ser iguales. Esta última condición es la más importante de todas. La normalidad en algunos casos puede llegar a prescindirse o puede no ser excluyente, pero la igualdad de variancias debe ser una condición fundamental para el análisis de ANOVA. Esta entonces sería en líneas muy generales la técnica de ANOVA, la técnica de análisis de variancia. La comparación de distintos tratamientos para determinar si existen diferencias significativas entre ellas. O sea, cada una de las categorías en que está dividido el factor de la variable en control, si realmente son distintos o no, si afectan o no, si difieren entre sí o no. Esa es la técnica de variancia, muy usada cuando ya no trabajamos con dos poblaciones, sino con más de dos.